Queridos amigos de Liderin, vamos a tener una charla muy interesante con el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Es el doctor Rafael Olivos Hernández, a quien le agradecemos que nos reciba aquí en sus oficinas desde donde opera. Qué gusto, doctor. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues queremos conocer mucho de lo que se hace desde este sindicato, de cómo ha llegado, tiene 1 año y medio más o menos. 1 año y medio prácticamente. Que acabas de llegar con más de 3 décadas de participación en el sector salud. Sí, tengo 34 años de antigüedad como trabajador del IMSS y en el mundo sindical como 21. ¿Qué te apasiona más del sindicalismo en México en este momento? No todo del sindicalismo, tengo que confesarlo. Yo amo a este sindicato. Siempre hemos pensado que este sindicato es como diferente al resto de los sindicatos, ¿eh? Tenemos como muchas cosas que nos diferencian y a mí me encanta porque desde mi consultorio podría atender a 23 o 24 pacientes, pero en estos espacios podemos generar acciones que reditúan beneficios para más de 400,000 compañeros y para más de 77 millones de asegurados de derechohabientes de la institución, porque podemos contribuir y hemos contribuido a mejorar plazas, promover mejoras en los indicadores para dotación de recursos humanos. Acompañamos toda la creación de centros de trabajo nuevos para tener plantillas equilibradas que permitan darle una mejor atención al derechohabiente. Entonces la posibilidad de ayudar crece mucho en estos espacios. Ojalá así lo tomaran todos los líderes sindicales o los secretarios generales, con la opción no solamente de ayudar a los afiliados, sino ayudar en general al sector al cual representan. Claro, bueno, cada sindicato tiene un propósito y a mí no me gusta mucho definirlo de esa manera. Los sindicatos cuidan su materia de trabajo. Para nosotros, los pacientes, los derechohabientes, se constituyen en la labor más importante de la institución. Si no hubiese pacientes, pues no habría institución y no habría sindicato y no habría trabajadores. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho a los pacientes, a los derechohabientes. Claro, ¿qué opinas de esta frase? Dicen que si hubiera patrones justos, no habría sindicatos. Es probable, es muy probable que sí. Hay estados donde funcionan muy bien porque tienen una tasa de aseguramiento muy alta. Los estados del norte tienen tasas de aseguramiento superiores al 80% y se refleja, son más productivos contra estados donde la tasa de aseguramiento al IMSS es de 25-30%, son menos productivos. Pero indudablemente, sin embargo, me parece que es parte de la condición humana, ¿eh? Si no hubiera patrones justos, no habría trabajadores que no necesitan un jefe. Y entonces surge la idea de un jefe porque alguien tiene que supervisar lo que está haciendo el trabajador. Somos complejos, perdón, los seres humanos somos complicados. Y en México más. Oye, ahorita que decías acerca de los estados que tienen muy baja afiliación, ¿cuáles son? Pues el sureste, fundamentalmente, para no particularizar y luego se hieran sus sensibilidades, lo dividiría en dos partes, así como está el país, el norte con un alto porcentaje de asegurados al IMSS, el centro baja, y el sureste es la parte más débil. Ahora, desde tu posición en esta Secretaría General, ¿cuáles son los retos que estás enfrentando para poder garantizar servicios de salud de calidad, tanto para los trabajadores del Seguro Social como la población en general? Bueno, la institución tiene muchos retos. Fundamentalmente, el más relevante y el más difícil es el crecimiento de infraestructura. Decíamos antes de entrar al video que la institución que nace en 1943 tiene un periodo de crecimiento muy importante. Eso lo ha repetido muchas veces nuestra presidenta de la República y el director general del IMSS. En ese periodo de 39 años, el IMSS creció en 29,000 camas sensables. La cama sensable es un criterio internacional para definir la capacidad hospitalaria de un país. Después hubo otro periodo de 36 años, donde crecimos 4,300 camas, es decir, apenas el 15%. Y estamos en otro ciclo donde ya tenemos proyectado un crecimiento de casi 10,000 plazas, más del doble de 36 años en 2 sexenios. Esa es la debilidad más importante del país, no de la institución. Claro que el IMSS, al ser la institución más grande del país, pues es el pilar y es el baluarte y es el referente. Ese es el tema más importante. Podemos, y uno de los retos es cómo con la infraestructura que existe podemos mejorar la calidad de atención en términos de cantidad y de calidad, de las dos cosas. Mejorar la calidad es importante y abrir espacios para la atención de no derechohabientes, que es un reto que la presidenta está
planteándole al modelo de salud con este propósito de universalizar los servicios de salud. Que recuerdan los trabajadores que pertenecen a este sindicato, ¿cuántos son actualmente? Se manejan muchas cifras. Puedo decir que el IMSS está en el top 10 de patrones del planeta. Sí, está, es de los mayores empleadores del planeta. Sindicalizados con derecho a voto somos 456,000 trabajadores. Aparte hay 25,000 trabajadores de Confianza B que provienen del sindicato. Y hay un grupo no menor de trabajadores de estatuto o de Confianza A. Entonces, con sindicalizados 456,000. Pero el IMSS tiene más de 500,000 trabajadores contratados. ¿La mezcla entre hombres y mujeres? Mayoritariamente femenina. Cada estado tiene una proporción diferente. El componente nacional es de 60% de mujeres y 40% varones. Hay algunas secciones de donde yo vengo, el Estado de México, tiene 66% de mujeres y 34% de varones. Pues es importante e interesante la participación de la mujer en general, Sí, claro. en la vida sindical y en el país. Claro, por supuesto. Que es más o menos la misma proporción. Ahora, ¿cuál es la aportación que hace a la productividad en todo el esquema que tiene el sindicato, pensar también en la vinculación que tienen los derechos laborales de los trabajadores? Bueno, decía, en este mundo de ser diferentes, tenemos un gran contrato colectivo de trabajo que hemos presumido por décadas y lo seguiremos Y por todo haciendo. el mundo, por cierto, ¿no? Entonces, seguimos presumiendo de ser uno de los mejores contratos colectivos de trabajo que hay, no en este país, sino en América Latina. Mi antecesor incorporó al sindicato a la Internacional de Servicios Públicos y conviviendo con trabajadores de otros países encontramos que hay trabajadores públicos que tienen menores prestaciones a las nuestras. Los maestros de escuelas públicas de Estados Unidos, solo por dar un ejemplo, tienen menos prestaciones que los trabajadores del Seguro Social en un contrato que está por cumplir 83 años de existencia, también es añejo, y producto de muchas gestiones de mis antecesores bastante brillantes, bastante valiosos. Bien, ahora, ¿qué cambios son los que tú consideras, porque tú tienes año y medio en la Secretaría General, cuáles son los cambios que hoy requiere ese contrato colectivo, parte de tus propuestas, lo que fue por lo cual estás en esta Secretaría General que vas a operar los siguientes 5 años? Es un contrato muy completo, cada vez es más complicado encontrarle mejoras. Pero tenemos un mecanismo muy democrático de crecimiento. Este contrato no nace de acuerdos cupulares. Nuestro esquema de trabajo es propiciar la participación de los trabajadores. Cada 2 años abrimos un proceso de participación libre, transparente. Ahora aquí con los medios digitales, los compañeros mandan por correo. Pueden incluso no ser propuestas de los trabajadores, sino de la parte patronal, porque pues llegan por correo. El año pasado que tuvimos revisión contractual recibimos más de 5,500 ponencias para la revisión contractual. Entonces se nutre mucho de la participación de los trabajadores. ¿Qué nos interesa a nosotros? En algunos aspectos, sobre todo materiales económicos, todavía tenemos áreas que podemos mejorar. El pago de infectocontagiosidad para nuestros compañeros, en algunas áreas todavía es muy viable. El mejorar el fortalecimiento de las plantillas es un tema relevante como sindicato. Hay temas que estamos incorporando y que somos innovadores en el mundo sindical. Hablamos ya de violencia laboral, de protección de salud mental. Somos el único sindicato en América Latina que tiene en su contrato colectivo el tema de la protección de salud mental, ya con funciones específicas para la Comisión Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Entonces, ¿qué busco yo? Pues seguir dando mejoras para los trabajadores, sí en lo material, sí en lo económico, pero además en otras prestaciones que se nos habían ido rezagando, o que hoy que el tema de la salud mental está como muy vigente, claro. Es indispensable atenderlo, y nosotros somos pioneros en esa tarea en el mundo. ¿Qué tratamiento le dan a un tema de acoso laboral, violencia en contra de la mujer y un tema de acoso sexual? Ahí ya la institución tiene varios espacios. Nosotros tenemos una cartera en lo sindical, una cartera de igualdad sustantiva, la Secretaría de Conflictos, la Secretaría de Trabajo, que se encargan de atender conjuntamente con el instituto estos temas. Junto con el instituto tenemos un protocolo para prevenir y eliminar la violencia en el mundo laboral, que tiene que ver con estos 3 aspectos que señalas. Acabamos de establecer un convenio
para identificar los factores de riesgo psicosocial en el mundo laboral, en nuestros centros de trabajo. Entonces, de manera conjunta abordamos y atendemos estos temas, no podemos hacerlo solos. El IMSS adicionalmente pues, tiene al órgano interno de control y tiene una instancia ya muy local. Estamos explorando, y eso es algo que tenemos que hacer con mucho cuidado, cómo involucramos a otras instancias para hacer la denuncia. Pero es algo que nosotros tenemos que combatir mucho, sobre todo siendo un sindicato mayoritariamente compuesto por mujeres, pues darles esta certeza y protección a las compañeras. Oye, ¿porcentaje de eficiencia con respecto de las quejas? Yo diría que en cuanto a estos temas es muy alto porque cada vez tenemos menos quejas y menos denuncias. Tenemos una comisión nacional y seccionales de honor y justicia que son como quienes investigan y sancionan localmente con aspectos solo sindicales. Pero ya ha habido trabajadores que han sido pues afectados laboralmente por este tipo de prácticas, que han sido motivos de investigaciones laborales y cuando se ha demostrado, pues han sido Es decir, sujetos. una trabajadora que se queja puede tener la certeza de que va a haber consecuencias. Sí, aunque tendrá que investigarse. Claro, desde luego creo que sí. Ya ves que en este país todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero Desde luego estamos que comprometidos a que no sucedan esos o disminuirlos al máximo, ¿no? Desde luego. Ahora, ¿cómo enfrentan en el sindicato la falta de personal para poder atender todas las unidades a lo largo y ancho del país? Hemos trabajado mucho con la institución. En este crecimiento que decía hemos tenido en estos 7 años, sí tenemos que decirlo, hay un trabajo colaborativo con la institución. En estos 7 años hemos crecido en más de 60,000 plazas de nueva creación para el fortalecimiento de centros de trabajo nuevos, pero de esas 60,000 no todas son centros de trabajo nuevos. Más de 41,000 fueron etiquetadas para reforzar plantillas, para mejorar áreas o servicios que no estaban suficientemente dotados. A veces las instancias que regulan las finanzas, la Secretaría de Hacienda, la propia Secretaría de Dirección de Finanzas del IMSS, hace como un juicio. A ver, la institución funciona con lo que tiene. ¿Por qué te voy a dar más trabajadores si con lo que tienes funciona? Sí, el análisis es, ¿podemos funcionar mejor? Claro que podemos funcionar mejor. Y si tenemos las plantillas completas, por supuesto que funcionaremos mejor. Yo ahí tengo que reconocer que el director general ha sido muy receptivo en cuanto a nuestras inquietudes. Trabajamos juntos la construcción de una Comisión Nacional de Revisión de Plantillas mixta y donde identificamos necesidades y las fortalecemos. El déficit, como decía en el ejemplo de las camas sensibles, pues también es abismal, pero hemos avanzado mucho. 41,000 plazas, pues hay sindicatos que no las tienen. Eso solo para fortalecer nuestras plantillas. Lo importante es, o lo preocupante es que sigue habiendo un déficit de personal. Sí, pero bueno, fundamentalmente lo que decía de inicio es un tema Sí. estructural. Hay un déficit fundamentalmente de infraestructura, ¿no? El mayor déficit de infraestructura y un reto es que empecemos a hacer con lo que tenemos tareas diferentes. No lo que se pueda. Podemos hacer mucho. Mira, un ejemplo de estos ejercicios complementarios. Los consultorios de medicina familiar históricamente solo funcionaban de lunes a viernes. Y hoy hasta el domingo. Hoy están funcionando sábado y domingo. Así es. Pero no funcionan de sábado y domingo, a veces con un médico y a veces con otro. Ya son trabajadores de base que están trabajando, dando consulta sábado y domingo. Y eso nos da un potencial increíble de crecimiento, de atención sin más infraestructura. Hemos optimizado el funcionamiento de los quirófanos. De la mano con la institución, lo trabajamos juntos. Había hospitales que los quirófanos, si tienes 8, funcionaban 8 en la mañana y solo 4 en la tarde. Y solo 2 en la noche, porque pues en la noche el de urgencias o 2 para urgencias. Hay potencial para hacer funcionar 8 en la mañana, 8 en la tarde, 8 en las noches y 8 sábado y domingo. Lo que nos falta es formación de recurso humano, porque en esta estrategia de desmantelamiento de lo público nos dejaron de formar médicos. El déficit de médicos es brutal. ¿Y cómo lo va a enfrentar el sindicato para poder dar continuidad en estos temas de formación? Ya hay avances relevantes. Lo tenemos que decir, por allá de 2000 egresaban 1,500 médicos especialistas. Y así nos seguimos con crecimientos menores, 2,000, 3,000 médicos. En 2019, que iniciamos la dirigencia pasada, el IMSS contrató a 4,500 médicos. 4,500.
El año pasado, que fue nuestro primer año, contratamos casi 10,000, 9,600. Y bueno, Más del doble. Y hoy en formación hay más de 25,000 médicos residentes que están formándose para diferentes especialidades. Todavía el número es insuficiente, pero insisto, hubo un rezago de 36 años de desatención, no solo en crecimiento de infraestructura, en infraestructura, sino también en inversión en formación de recurso humano. Ese déficit pues se va a ir subsanando de manera paulatina. Tampoco el país tiene capacidad para formar 50 o 100,000 médicos porque no hay hospitales. Es que se convirtió en un círculo pernicioso, más que vicioso, pernicioso. Que habrá que romper. ¿Cuál es la relación que tienen con la iniciativa privada y con el gobierno desde el sindicato y buscando también pues las mejores prácticas con los trabajadores y con los patrones? Pues nuestra relación con el gobierno me parece que es muy buena. La presidenta tuvo, pues siempre las desgracias dicen que no hay mal que por bien no venga. La pandemia de COVID-19 nos tomó, nos convocó a trabajar juntos, a la presidenta, en ese tiempo jefa de gobierno de la Ciudad de México, a mi antecesor como secretario general, junto con el director, atender pacientes que no eran derechohabientes de la institución, a no asegurados, y se atendieron aquí, y ese sindicato, pues en esta vocación de servicio jamás dirá, yo no atiendo a un paciente, eso sería además por ley no inconcebible, puede, ¿no? Claro. Inconcebible que digamos, no es derechohabiente, no te atiendo. Y eso le generó como mucho acercamiento. La presidenta tuvo la oportunidad de conocer a la institución, de conocer a sus trabajadores, y me parece que tiene un alto aprecio. Con los empresarios hemos convivido a través de los representantes que existen en el Consejo Técnico del IMSS, y me parece que la visión de lo que se hace en el Seguro Social va cambiando. Sí tengo que decir con mucho orgullo que el número de quejas en la institución se ha reducido de manera impresionante. Si alguna vez llegamos a tener 15 o 20,000 quejas, hoy son 1,000 o 1,500. Y que me parece que incluso yo tendré que resaltar que hay un poco de injusticia, porque es cierto que hay 1,500 quejas y cualquiera me diría, oye, pues son muchísimas, muchas quejas, ¿no? claro. Son muchísimas. Sí, pero si recordemos que el año pasado la presidenta estableció como meta un programa al IMSS que fue el 230-100. ¿Qué significaba eso? 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de consultas de especialidad y 100 millones de consulta en primer nivel. Esto hablamos de acciones muy concretas. No se dice cuántas personas se vacunaron, cuántos medicamentos se surtieron, cuántas personas pasaron a recuperación después de una cirugía, cuántos pacientes se les colocaron soluciones. Es decir, hacemos cientos de millones de acciones positivas en la institución cada año. Entonces, cuando hacemos cientos de millones, decir que hay 1,500 quejas es como el 0.0001%, es infinitamente bajo. Ahí la estadística se rompe, ¿no? Claro, un problema del mundo, porque es un problema de nuestro país, ni de los medios a los que yo respeto mucho, es que vamos por lo que es amarillista. O sea, lo positivo no vende. Yo no veo un periódico que diga, el IMSS hizo 100 millones de consultas, no, pues eso a nadie le interesa. Pero un médico se equivocó y prescribió mal un medicamento, ese es motivo de escándalo. Entonces, un poco es como la cultura de comunicación que existe en el planeta, porque no es un tema mexicano, es un tema de todo el mundo. En todos los países del mundo los periódicos venden lo que genera morbo, lo que resalta lo negativo, dices, no lo positivo. Lo que es vendible. Sí, a lo mejor la sociedad estamos con una cultura equivocada, ¿no? En lugar de querer comprar lo negativo, tendríamos que habituar a la sociedad a comprar lo positivo. Claro. Hablemos de Puebla. ¿Cuál es tu perspectiva de actualmente cómo está el sistema de salud del IMSS en el estado de Puebla? Pues el estado tuvo un golpe terrible en 2017, ¿no? Tenían el hospital más grande del país, un hospital de más de 450 camas sensables, el San Alejandro, que no se llama San Alejandro, pero es la colonia donde está, y bueno, pues, popularmente así, ¿no? Es como San Alejandro, y así seguirá siendo. Ya le cambiaron el nombre, el director general le puso a una de las heroínas poblana, Carmen Cerdán, pero el hospital popularmente seguro que seguirá siendo San Alejandro. Como San Alejandro. Más de 400 camas que se caen en un momento, pues donde colocas a la población derechohabiente. Se implementó una estrategia de derivar pacientes a otros lugares, subrogar algunos servicios. El hospital número 20, el de las Margaritas, se tomaron medidas drásticas, se quitó toda el área de cuerpo de gobierno. Para poder habilitarlo. Para poder habilitar 60 camas en esa área, 60 camas sensables. Y
por supuesto que no es suficiente. Hay varios planes, ya se reactivó el San Alejandro, se construyó un hospital de 90 camas en Cuautlancingo, hay muy cerquita colindante con la ciudad. Hay un proyecto para construir un hospital en Amozoc, y hay uno más, había uno en Cholula, pero por alguna razón se quitó. Pero aparte del de Amozoc hay otro que no recuerdo ahorita. Bueno, hoy sí están en crisis, sí hay un problema fuerte. Ya el San Alejandro y Cuautlancingo mejoran, recuperan un poco el número de camas. Bueno, y hay unos proyectos ahí mismo en Las Margaritas de hacer un hospital de ginecobstetricia de 100 camas. Sí hay debilidad estructural, de entrada es estructural, que se ha ido subsanando de diferentes maneras con esos hospitales. El de Cuautlancingo, a pesar de ser pequeño, es altamente resolutivo. El de San Alejandro es un hospital altamente resolutivo. No requiere ser de tercer nivel, porque la plantilla con la que se dotó lo hace altamente resolutivo. Sí, sigue habiendo este déficit de infraestructura que se tendrá que ir resolviendo paulatinamente. Hay estos 3 proyectos de construcción hospitalaria que mejorarán mucho la atención. ¿Y qué hemos hecho nosotros como sindicato? Pues fortalecer las plantillas, estar pendientes de que las plantillas sean cubiertas adecuadamente. Sí hubo un desajuste administrativo, el hospital más grande con el mayor número de trabajadores, los ubicaron en algunos hospitales, muchos en Las Margaritas. Sí hubo un cierto descontrol administrativo con tantos trabajadores, pero me parece que ha ido evolucionando, que estos 2 hospitales, la reactivación del San Alejandro y el de Cuautlancingo, le ha dado como una mejor aireación al tema de salud y todavía falta mucho por hacer. Falta, pero ya están los proyectos. Hay un hospital que está planeado para construirse entre estas fechas y el 2030, el de Amozoc. Entonces, pues seguirá avanzando. Ya, como decía, hay un déficit estructural de camas en todo el país. Puebla no puede ser la excepción. Y se complicó con el sismo del 2017 que dañó este emblemático hospital. Muy bien. Ahora, ¿tú consideras que es necesario que en estos momentos, dado lo que vivimos política, económicamente y mundialmente, el sindicalismo en México tenga un cambio? Pues es muy complejo. Yo no me atrevería a hablar en términos colectivos de otros sindicatos, ¿no? Algo que hemos peleado mucho, incluso con la autoridad, es el tema del respeto a la autonomía sindical. Pues cada grupo de trabajadores pues tiene derecho a organizarse como considere pertinente. Y la autonomía sindical pues implica que cada grupo de trabajadores determine sus formas, sus modos de organizarse, de trabajar, de sus dirigencias, de su administración. Nosotros, por supuesto, que tenemos retos, y yo hablaría por el nuestro, ¿no? Uno de nuestros retos es tener un mayor involucramiento de las compañeras del género femenino en el mundo sindical. Ya tenemos una distribución proporcional de las estructuras. Ya en casi todas las secciones, casi porque hay algunas que están cambiando, que no se ajustaron a esta proporcionalidad, que en ese momento era paritario, que de todas maneras era un gran avance, que nuestras estructuras lo menos que tienen es que son paritarias. Pero es un gran reto tener este principio de proporcionalidad donde el 60% de sus integrantes sean mujeres, pero no solamente en la estructura, sino en los espacios donde se toman decisiones. Entonces nosotros impulsamos, porque ese es nuestro reto, que en los comités seccionales, son 37 secciones, el 50% mínimo tiene que ser mujeres. Como algunos son nones, entonces pues que tenga mayor proporción será de ese lugar para el género predominante, y pues en todos los casos son mujeres. Entonces los comités seccionales que se han electo con nosotros tienen en la estructura de la cúpula de la sección más mujeres que varones. Y en la estructura también más mujeres que varones. Es todo un reto, pues la participación de las compañeras no había sido tan amplia, hay que impulsarla, hay que empujarla, hay que fortalecerla, hay que capacitarla. Y ese es otro gran reto que estamos desarrollando, capacitar a nuestras estructuras, desde los representantes de los centros de trabajo, los comités seccionales que se eligen para que den un mejor servicio, para que estén cerca de los compañeros y negociemos con la institución con más información. Que eso es importante. Para cerrar, me gustaría 2 temas rápidamente. El tema de la corrupción al interior de los sindicatos, y la otra es cómo algunos partidos políticos o personajes de la vida política pretenden acercarse porque consideran que son votos que se pueden llevar.
Bueno, el tema de la corrupción es algo que no debería aceptarse en ningún espacio, no solo en lo sindical, ¿no? Porque la corrupción es un tema mundial, nuestra calificación como país lamentablemente es reprobatoria. Nosotros sí podemos presumir con mucho orgullo que este sindicato desde hace varios años, muchos años, hemos transparentado mucho nuestros recursos. Tenemos obligaciones de ley. El INAI desapareció, pero existe la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo tenemos que decir con mucho orgullo. Hemos tenido 100% de cumplimiento desde 2015 que apareció la fecha. O sea, no fallamos, nosotros cumplimos a cabalidad con esa obligación. No sé los demás, no me interesa, pues yo soy líder de este sindicato. Y en temas de reserva financiera, tenemos, luego da cosa de decir cantidades, porque pues, en este país con tanta inseguridad, pero tenemos varios miles de millones de pesos en saldo a favor del sindicato. Como parte del activo de los trabajadores. Como parte del activo en banco, en dinero constante y sonante, como se dice, que ha sido producto de 2 gestiones previas y la nuestra que lo ha hecho crecer. Tenemos que combatirla y hay otros aspectos, no solamente es el tema financiero, hay quien le da por lucrar con algunas prestaciones. Con los ingresos al IMSS es muy cotidiano encontrar denuncias porque alguien vende una propuesta para ingresar al IMSS y la mayor parte son falsas, o sea, venden promesas. Y lo combatimos, estamos promoviendo las denuncias en los ministerios públicos, que se haga la denuncia judicial, si es un miembro de la estructura, pues es sancionado, retirado del cargo e inhabilitado para volver a participar en la vida sindical. Sí estamos, pero no es nuevo, o sea, yo le doy continuidad a una política que ya se había desarrollado en este sindicato. Del tema político, bueno, a mí, con todo respeto, yo no creo que mis compañeros vayan a votar por quien yo les diga. Lo digo con toda claridad, ¿no? Con más de 450,000 trabajadores, con un nivel académico muy alto. Yo sé que el sindicato de maestros es el más importante y el más grande, ¿no? Es más grande que nosotros, somos el segundo en membresía. Y no quiero hacer comparaciones inadecuadas, pero el nivel académico de los trabajadores del IMSS es muy alto. Hay muchísima gente con posgrado, o sea, no solo con licenciatura. Obligado, ¿no? Hay muchísima gente con posgrado de todas las categorías. En todas las categorías encuentras compañeros no solamente con médicos, químicos, enfermeras, nutricionistas. Tenemos compañeros de las áreas administrativas que tienen licenciatura o que tienen posgrados. Con este nivel de formación académica, es inaudito pensar o que alguien conciba que yo voy a convocar a un grupo de trabajadores y que todos me van a obedecer. Nosotros hemos dado libre participación a nuestros compañeros. Pero escuchan a los políticos. Sí nos escuchan, seguramente que sí tenemos alguna influencia en algunos compañeros que sí confían en este sindicato. Y por supuesto que todos los actores de la vida política nacional tienen acercamientos, pero nosotros no vamos a promover la participación en un sentido u en otro. Siempre habrá esta libertad de que los compañeros participen por quien consideren mejor. Sí, yo sí tengo que resaltar por lo que sucede y lo que ha sucedido. Esas comparaciones son inevitables. Yo he cuestionado, cuando algunos compañeros de los estados me preguntan ¿por qué permitió el sindicato que el IMSS tuviera 36 años de oscuridad? Si es que no fue el sindicato, ¿no? ¿Quién votó por los gobernantes que tuvimos? Fue la sociedad mexicana en su conjunto. Entonces sí tendríamos que valorar los esfuerzos o no que se hacen en el sentido de fortalecer a esta institución. Lo que hoy tenemos no se compara a lo que teníamos antes de 2018. Eso es incuestionable porque los números son muy fríos. Dame 3 aspectos de lo que dices, de lo que hoy tienen que no tenían. Crecimiento en infraestructura. 47 hospitales se construirán entre el 18 y el 2030. 60,000 plazas de 2019 a 26, bueno, a 25, porque pues el 26 está corriendo. Tuvimos el mejor incremento salarial de los últimos 24 años en la revisión salarial del año 25. Pues gracias por esta charla. Deseamos recibirte en Puebla muy pronto, que podamos hacer quizá un recorrido, que nos puedas visitar en las oficinas de Liderin. Claro, con gusto. Gracias por esta charla. Al contrario, gracias a ti, muchas gracias, un gusto.